para no olvidarme. Bueno, respecto de lo que ustedes habían visto el año pasado, vamos a establecer algunas pautas para el trabajo. Ustedes habían empezado y trabajado el tema de algoritmos, lo habían trabajado en pseudocódigo, ¿sí? Pseudocódigo es una de las formas posibles para plantear los algoritmos. Nosotros vamos a utilizar un método que es gráfico, ¿sí? Y tenemos que utilizar todos el mismo método, digamos, no es optativo. Vamos a utilizar lo que se llama diagramas de Chapin, ¿sí? No es obligatorio que ustedes utilicen el programa que nosotros vamos a utilizar, que es Structurizr. Pueden hacerlo directamente sobre papel, si les queda más cómodo. La ventaja que tiene el Structurizr es que ustedes pueden probar que el algoritmo que ustedes están haciendo funciona, ¿sí? Bien, bueno, vamos a la parte de la plataforma. Acá, por ejemplo, sobre el margen izquierdo tenemos la parte de algoritmos. Uy, acá mi casa está muy hablada, así que espero que no se filtre tanto sonido. Bueno, ahí vamos. Bueno, ¿qué les fui poniendo en la plataforma? Les fui poniendo de todo, ¿sí? Bueno, acá está un PPT que lo vamos a ver ahora, que es de conceptos básicos, que es en realidad un apunte que está resumido como para que ustedes vean los temas más importantes de cómo arrancar con algoritmos, sobre todo por ahí para los que recursan, que se han quedado perdidos con la materia y demás, eso me parece que los puede ayudar a arrancar. Algoritmos es uno de los temas clave, ¿sí? O sea, es lo que nos va a ocupar seguro todo el primer cuatrimestre. Después vamos a arrancar con otro tema dentro del primer cuatrimestre. La diferencia respecto del año pasado es que nosotros vamos a trabajar con vectores, ¿sí? Y con métodos de ordenamiento de vectores y de búsqueda, ¿sí? Bueno, entonces acá yo les fui poniendo, fíjense que hay una carpeta que es apuntes para bajar, ¿sí? Donde tienen un apunte general de algoritmos. Este es un apunte de programación que es tomado de otra materia, de fundamentos de informática, que es elaborado por otro profe. Está bueno, por ahí para mí es demasiado sintético, hay cosas que les van a quedar colgadas. Lo que les quede colgado lo pueden ver en el apunte general, ¿sí? Bueno, y después esto es una cosita muy sencilla que es sobre tablas de verdad, que lo vamos a ver ahora. Bueno, yo les voy contando qué es lo que fui poniendo. Después, esperen que vuelvo acá, a la parte de algoritmos. Me fui. Ahí está. Bueno, acá tengo cartilla de ejercicios. Bueno, acá tenemos la que dice cartilla complementaria de algoritmos. Es una cartilla que no tiene ningún ejercicio resuelto. Son ejercicios adicionales a esta cartilla que se ve acá, ¿sí? Esta cartilla también está tomada de otra materia en la que yo formo parte, no es elaborado por mí, pero está bien hecho, es muy lindo, y la ventaja que tiene es que tiene todos los ejercicios impares resueltos, ¿sí? Están los diagramas de Chapin ahí. Entonces, nosotros en general, si hay algún ejercicio que vamos a tomar de esa cartilla para resolver, siempre nos vamos a inclinar hacia los pares, que son los que ustedes no van a tener resueltos. Después, vamos a ver qué más hay. Vuelvo siempre para acá. Esperen que me vuelvo a ir. Bueno, acá hay una parte sobre Structurizr que les dice un poco cómo bajarlo, y tienen una ayuda en castellano y una ayuda en inglés. ¿Sí? Y acá hay unos ejercicios para resolver, que acá no recuerdo bien qué puse, ahora lo vamos a ver. Bueno, acá hay un foro para planteo de dudas sobre los ejercicios propuestos. La ventaja de los foros es que uno puede hacer una consulta que a los demás también les es útil la respuesta, ¿sí? Entonces, eso estaría bueno, que utilicen esa vía. El año pasado la habíamos usado bastante. Otra alternativa podría ser que si ustedes lo vieran necesario y les resulta útil, podemos armar un equipo en Teams como para resolver no la parte de las clases, sí la parte de las consultas. Y yo les quería mostrar esto, por ejemplo, si ustedes tienen alguna duda o algo que me quieran enviar, fíjense que a través del Teams uno puede mandar desde audio, ejercicios para resolver y demás, y funciona tipo un WhatsApp. Para el que no sabe cómo usarlo, ustedes buscan acá arriba el nombre de la persona con la que se quieren contactar,
¿sí? Y una vez, por ejemplo, yo busco a un alumno, ¿sí? Hago clic y ahí me abre un chat con ese alumno, ¿sí? Entonces, si ustedes me quisieran contactar, pueden hacerlo por esa vía. Otra vía es el correo, ¿sí? La última vía que a mí es la que menos me gusta utilizar es el mensaje a través de la plataforma, porque para contestarlo yo tengo que ir a la plataforma y no puedo adjuntar nada, ¿sí? Entonces les pido que utilicen o Teams o el correo institucional, ¿sí? O el correo mío de Hotmail, eso me da lo mismo. Los datos los tienen. Bueno, todas las clases que nosotros vamos dando van a ser grabadas y las subimos. Fíjense que esto yo creo que lo dice por acá. Acá está, ¿sí? Es el canal de YouTube donde yo tengo las clases desde el año pasado. Fíjense porque yo antepongo acá el nombre de la materia, en este caso es programación 1, acá hay cursillo de ingreso de programación, ¿sí? Acá tenemos, pero están todas grabadas desde el año pasado. En algunas pongo el tema del que se trata, en otras no, pero sí van a tener siempre el nombre de la materia y la fecha, para que ustedes puedan consultar. El link para los videos está puesto en la plataforma, ¿sí? Cualquier duda, ustedes habilitan el micrófono, me interrumpen, yo el chat ya saben que no lo puedo mirar mientras estoy haciendo esto, así que, bueno, cualquier cosa me dice. Bueno, y para hoy yo había preparado, a ver, les estaba contando acá, estos son ejercicios condicionales que lo vamos a ver ahora. Acá hay una breve explicación del for, pero en realidad lo nuevo yo lo fui poniendo acá, clase 2 algoritmos, ¿sí? Eso es sobre lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a ver, ¿sí? Que son estos ejercicios, todos los que terminan en NSD, son los que yo puedo abrir con el Structorizer. A veces me dicen que ustedes por ahí le hacen clic y no les abre el programa. Fíjense que ustedes van a tener que asociar el programa, la extensión NSD, para que la abra siempre con el Structorizer, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Bueno, me voy a ir para acá. Ahí estamos, así vemos. Bien, gracias. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a retomar el tema de conceptos, del apunte de conceptos básicos. Fíjense, esperen que admitir. Bueno, acá fíjense esto que les decía yo, para asociar el archivo a un programa, ustedes tienen que apretar el botón derecho, ¿sí? Y van a tener la opción que dice abrir con, una vez que ustedes ya hayan instalado el Structorizer, ¿sí? Y si quisieran, entonces acá van a elegir otra aplicación y ahí le indican al sistema operativo cuál es la aplicación que van a utilizar para abrir esos archivos .nsd, ¿sí? Bueno, entonces vamos a retomar un poquito. Esta parte vamos a ir rápido porque son conceptos que no podemos empezar de cero porque ya están dados en otra materia. Así que si ustedes tienen alguna duda sobre esto que voy a empezar, me van diciendo, ¿sí? Bueno, entonces esto les decía que era como un resumen de los Ana, conceptos. Sí. fíjense a los chicos, fíjense ahí que yo les abrí una votación. La votación es anónima para hacer un relevamiento de qué es lo que se acuerdan y qué no. Les pido que sean sinceros, pero bueno, para que veamos a ver qué se acuerdan y qué no. Bueno, Abajo en votaciones está. perfecto. Bueno, ahí bueno, acá es donde arrancamos con la parte teórica. La parte teórica se va a tomar en el parcial, es probable que en los trabajos prácticos no esté incluida. No es necesario que sea literal tal cual uno la toma del apunte, sino que con que esté expresado con sus palabras está bien, ¿sí? Se toma tanto en los parciales como en los finales. Bueno, acá hay algunos conceptos básicos que ustedes, digamos, ya deberían ir conociendo, por ejemplo, qué es un sistema,
cuando hablamos de un sistema computacional o un sistema de información, ¿sí? Y qué es un programa, ¿sí? ¿Qué es un programa? Vamos a ir tomando algunas, no las vamos a tomar todas, así no nos lleva tanto tiempo. Bueno, en realidad el programa ¿qué es? Es un conjunto de instrucciones que tiene que seguir la computadora para resolver determinado problema, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos necesitar calcular el promedio de edad de los alumnos del curso de Informática 2, ¿sí? Ese sería un planteo de un problema. Nosotros necesitaríamos un programa que haga eso, ¿sí? Entonces, la parte de algoritmos, ¿dónde se ubica? Se ubica justamente antes de que nosotros podamos elaborar el programa. El chapín o el diagrama de flujo o el pseudocódigo, ¿sí? O este diagrama que les decía yo de Chapin o de Nazi Schneiderman, que son los creadores de este modelo, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite hacer un planteo gráfico de una solución a un problema, ¿sí? Es lo que está antes de la elaboración del programa. Es el diseño de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Hace unos años nosotros no solo trabajábamos sobre la parte del chapín, sino que además hacíamos la parte de programación. Después por un tema del programa que utilizábamos, que era Visual Basic 6, y con el que nos iba muy bien, después se complejizó un poco porque ya perdió vigencia, así que bueno, nos quedamos sin la otra parte, que era la de llevar a cabo la programación, que era muy linda, ¿sí? Así que ahora nos quedamos en la parte del chapín. Vamos a ver si podemos implementar alguna otra cosa pronto. Bueno, como lenguaje de programación, en realidad, ¿qué es el lenguaje de programación? El lenguaje de programación es el que nos permite traducir ese diagrama que nosotros tenemos a un lenguaje que la computadora, después de un proceso de compilación o de interpretación, va a poder ejecutar, ¿sí? Entonces nosotros, digamos, ¿cómo son los pasos que se siguen o deberían seguirse? Lo primero es el planteo del problema, después pasamos a hacer el diagrama de Chapin y después pasamos a codificar. Cuando codificamos, utilizamos un lenguaje de programación que nos permite escribir eso que teníamos en el Chapin en un lenguaje que después es traducido al lenguaje máquina, que es el que puede interpretar la computadora, ¿sí? El lenguaje máquina es el lenguaje binario de ceros y unos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a escuchar o van a ver que hablamos de lenguajes de programación de bajo nivel. Los de bajo nivel por ahí son los más difíciles. Podemos encontrar el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje, digamos, que es de muy bajo nivel, que es bastante parecido, se trabaja con las posiciones de memoria y demás, parecido al lenguaje máquina, al lenguaje de los ceros y unos. Y después hay lenguajes de alto nivel, que son lenguajes como si fueran un idioma inglés, por ejemplo. Entonces, que es más fácil de entender para nosotros. Después la computadora, como ese lenguaje no lo puede interpretar, sí va a tener que tener algún otro programa intermedio que va a traducir a ceros y unos ese programa que nosotros diseñamos. Bueno, acá hay algunos elementos, digamos, de qué es, que ya a esta altura se consideran sabidos, la computadora, los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, que eso ya lo deben tener más o menos claro. Bueno, la memoria, a veces por ahí se confunden entre lo que es la memoria primaria, la memoria secundaria, la memoria externa, ¿sí? Esos son conceptos que ustedes deberían ir repasando. Bueno, después, acá hay algunos conceptos como por ejemplo el programador, analista o diseñador de sistemas, digamos, ¿quién es el programador? El programador es el que desarrolla o el que pone en marcha un programa, ¿sí? Pero a veces, de acuerdo a la envergadura del programa o del sistema que haya que diseñar, va a bastar con que lo diseñe un programador, o va a ser necesario que haya un respaldo para ese programador o para ese conjunto de programadores a través de un analista que analice, digamos, desde una visión un poco más amplia que la del programador y sea como el que le indica al programador lo que tiene que hacer, ¿sí? O sea, arriba del programador podemos tener a los analistas de sistemas, licenciados en sistemas, ingenieros en sistemas, ¿sí?
Bueno, y después tenemos los usuarios finales. Los usuarios finales pueden ser directos, digamos, el usuario final que es el que opera el programa, o puede ser, por ejemplo, alguien que utiliza información que se extrae de ese programa. Ese sería el usuario final indirecto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo les digo que necesitamos un programa para calcular el promedio de edad de los alumnos de Informática 2, el que cargue las edades sería el usuario final directo, y el que lea, por ejemplo, las estadísticas y decir, bueno, el 50% de los alumnos tiene menos de 25 años, el 50%, el 25% de los restantes tiene entre 25 y 30, y el otro 25 más de 30, eso podría ser el usuario final indirecto, digamos, que recibe como información de ese programa sin operarlo. Bueno, para elaborar el algoritmo era lo que les contaba antes. Hay métodos gráficos, que es el que nosotros vamos a utilizar. Hay no gráficos, como el que ustedes vieron el año pasado, donde todo lo tenían que escribir, ¿sí? Y están los híbridos. En realidad el diagrama de Chapin sería un híbrido, porque utilizamos algo de palabras, pero utilizamos mucho la herramienta gráfica. Bueno, esta parte es importante que después, para tener conocimiento de la parte teórica, la entiendan y la conozcan, digamos, es para orientarnos dónde van a encontrar ustedes dentro de su vida profesional la parte de un algoritmo, cuándo podrían necesitar un algoritmo, ¿sí? Ustedes obviamente van a ser ingenieros industriales, no van a ser programadores, pero probablemente vayan a poder utilizar la programación en alguna hoja de cálculo, o con alguna planilla de Access, ¿sí? Uno nunca sabe, digamos, por ahí ustedes se van a poder encontrar programando en una planilla de Excel para lograr determinada cosa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿dónde nos encontramos con esto? Investigación preliminar se refiere a todo lo que es, digamos, cuando se nos plantea la solicitud de resolver un determinado problema a través de un programa, ¿sí? A partir de eso nosotros ahí tenemos que hacer un análisis de ese sistema una vez que ya tenemos toda la información. La parte de la investigación preliminar normalmente lleva bastante tiempo, lleva tiempo de sentarse a conversar sobre qué es lo que nos piden. Podría ser digamos, una conversación de ustedes con un jefe que les solicita algo. Entonces, normalmente no es que a uno le dan la indicación de lo que debe hacer y ya está, sino que normalmente hay una charla, digamos, y que por ahí a ustedes se les va a presentar que van a tener que consultar varias veces sobre quién carga este dato y de dónde se recibe este otro dato, y cómo se hace digamos, a qué hora se necesita determinado resultado, con qué periodicidad. Todo eso es lo que es la primera parte del ciclo de vida de un sistema, ¿sí? Bueno, después está la parte del análisis. Una vez que ustedes tienen toda esa información, hay que analizar, qué sé yo, cómo podría ser un análisis, por ejemplo, en el caso del ejemplo sencillo de calcular el promedio de edad de los alumnos de Informática 2, podría ser, bueno, quién va a recibir esta información, qué cantidad de usuarios hay, quién nos pasa ese dato, ¿sí? Después hay una parte de diseño lógico, que es donde estaría el diagrama de Chapin, donde yo ya me siento y elaboro el diagrama, ¿sí? Lo llevo a un modelo gráfico. Después pasaríamos al diseño físico, que es la parte propia de la programación, es ya pasarlo a un lenguaje de alto nivel, para que después podamos ejecutar el programa y utilizarlo. Después hay una parte de implementación de las pruebas, de ver que el sistema que nosotros elaboramos funcione, que efectivamente calcule el promedio que queremos calcular y que lo calcule bien, que no quede nadie afuera, que no pida datos de más, que no pida datos de menos, etc. Y después, por último, se pone en marcha. Siempre en la instancia donde uno va a poner en marcha un programa, va a haber una etapa que es un periodo de prueba, donde los usuarios nos van pasando los errores que se le presentan, cuándo les suceden esos errores, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya vamos a pasar más específicamente a los tipos de datos con los que vamos a trabajar. Es importante que identifiquemos, nosotros vamos a trabajar
en una primera instancia con datos simples, ¿sí? Datos simples es un dato que guarda un único valor. Estos datos van a poder ser numéricos. Dentro de los numéricos podemos encontrar los enteros y los reales, como para hacer una clasificación a grosso modo. En realidad, hay más clasificaciones de acuerdo a la cantidad de decimales que nosotros admitamos en un número, ¿sí? Pero una clasificación a grosso modo podría ser números enteros y números reales. Después tenemos los tipos de datos lógicos. Los lógicos son los que admiten dos valores, verdadero o falso. Y después vamos a trabajar con datos de tipo alfanumérico, ¿sí? Los alfanuméricos son los que son cadena de caracteres, que pueden contener caracteres, letras y números, y algunos símbolos adicionales, ¿sí? Y después pasamos a los datos complejos, como van a ser los arreglos, que pueden ser de una dimensión o de más de una dimensión, de dos dimensiones, ¿sí? Eso probablemente, bueno, se corresponde en realidad con el término matemático de los vectores, ¿sí? Es similar. Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir reconocer el tipo de datos con los que vamos a trabajar? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando algoritmos. Pero siempre es importante saber qué tipo de datos vamos a necesitar. Ustedes también lo habrán visto cuando han trabajado el año pasado con Access, que a la hora de definir las tablas, por ejemplo, ustedes tenían que saber si el campo que definían era un campo de tipo autonumérico, numérico, si ese numérico aceptaba comas o no, o si era de tipo carácter, cuántos lugares iba a ocupar, ¿sí? Porque esto no da lo mismo, de acuerdo, digamos, al tipo de dato, es el espacio que ese dato va a ocupar en la memoria, ¿sí? Entonces, y para optimizar el uso de la memoria tenemos que, por ejemplo, qué sé yo, si yo voy a cargar los legajos de... o las edades, para seguir con el mismo ejemplo, las edades de los alumnos de Informática 2, no tiene sentido guardar los decimales, ¿sí? Entonces podría decir que voy a definir el tipo de dato como un tipo de dato entero, porque las edades son enteras. Uno no pone que tiene 18.35 años. Dice que tiene 18 o dice que tiene 19, ¿sí? Cualquier duda, ustedes me van frenando. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que vamos a trabajar con operadores. Los operadores nos permiten hacer operaciones con esos datos, ¿sí? Tenemos operaciones aritméticas que las podemos utilizar, por ejemplo, para los datos numéricos, que pueden ser esas operaciones suma, resta, multiplicación, división, módulo y asignación. Ya vamos a ver qué son, ¿sí? ¿Qué es el módulo? Bien. Bueno, después tenemos los operadores relacionales, ¿sí? Donde donde encontramos el mayor, menor igual, menor igual, igual o distinto, ¿sí? Fíjense que acá el igual lo coloca como doble igual para distinguirlo de lo que es la asignación. Ahora vamos a ver qué es. Bueno, y los operadores lógicos, que sobre esto nos vamos a detener después un ratito, son el AND, que es lo que equivale a I, o conjunción, OR, que es la disyunción inclusiva, o se traduce como o, y NOT, que es el no, es la negación de un dato. Bueno, esas son las tablitas de verdad que vamos a retomar ahora en un ratito. Bueno, y como en matemática, todos los operadores tienen un orden de precedencia. Hay cosas que uno resuelve primero y cosas que resuelve después, como por ejemplo la separación en términos, ¿sí? Ustedes cuando separan en términos siempre resuelven primero lo que está dentro del término y después hacen las operaciones que correspondan. Bueno, acá se resuelve primero lo que es lo que está dentro de paréntesis, después el signo de exclamación que es la negación, después se resuelve la multiplicación, la división y el módulo, después el más y el menos, ¿sí? Después se resuelve el menor, mayor, menor igual, después el igual y distinto. Profe. Sí. Sí. Te escucho, ¿no? No sé si soy yo, pero se corta mucho. ¿Se corta mucho? A ver.
Esperen que voy a cerrar Teams por si llega a hacer esto. Y voy a ver en qué red estoy yo en mi casa. Pero gracias por hacerme. Está bien, profe. Yo te escucho bien, Ani. Yo también. Se escucha bastante bien. Sí, no hables tan rápido. Quizás cuando vos hablas más rápido es cuanto más se corta. Bueno. Trata de hablar menos, sintetiza y habla más despacito. Bueno, perfecto. Bueno, estábamos por acá. O corta tu cámara, la cámara tuya, deja solamente lo que estás. Eso te ayuda con el uso de banda. Ahí estoy, ahí corté la cámara. Tenés razón, Dale. eso me olvido de hacerlo, es cierto. Bueno, entonces hablábamos del orden de precedencia, ¿sí? Para resolver las operaciones. Y ahora vamos a pasar a ver si puedo pasar a la diapositiva siguiente. Ahí está. Ahí está. Bueno, a lo que se refiere acá como reglas para conformar un identificador es el nombre que le ponemos a una variable, ¿sí? Las variables yo les puedo poner cualquier nombre respetando ciertas cosas. No puedo utilizar, por ejemplo, palabras reservadas, ¿sí? Yo una variable no le podría poner de nombre and, porque el and se usa para otra cosa. No le podría poner, por ejemplo, de nombre integer, que es con lo que define un dato entero, ¿sí? Pero después puede ser cualquier cosa que comience con una letra de la A a la Z de mayúsculas o minúsculas, ¿sí? No deben contener espacios en blanco. Las variables tienen que ser sin espacios. Puede haber algunos dígitos y caracteres especiales que estén permitidos, pero después del primer carácter. O sea, no puede empezar una variable, por ejemplo, con guión bajo, ¿sí? Bueno, la longitud de los identificadores puede ser de hasta 8 caracteres, en realidad no, puede ser de más caracteres, pero, por ejemplo, yo tengo que tratar de utilizar alguna forma de identificar lo que esa variable va a contener, y que sea lo más corto posible, porque yo después de esa variable la voy a tener que escribir varias veces. O sea, yo, por ejemplo, para cargar las edades de los alumnos, puedo utilizar, qué sé yo, la letra E o la palabra edad. No tiene sentido que yo le pusiera edad a alumnos informática 2, ¿sí? Tengo que tratar de elegir algo que me permite identificar lo que se está guardando dentro de esa variable, pero sin hacer un texto demasiado extenso. Esto es lo que dice acá, en el nombre del identificador debe ser significativo. Bueno, en la parte de algoritmos esto es importante porque después lo preguntan un montón y se hacen lío con esto. Indicar el tipo, si es entero, real, alfanumérico, booleano. En realidad, en Chapín y en la parte de diagrama, no hay que especificar el dato. Eso se hace cuando uno pasa a un lenguaje de programación, ¿sí? Por ejemplo, si después ustedes al programita lo pasaran a C++, ¿sí? En ese caso necesitarían decirle al programa qué tipo de variable van a utilizar. Pero para diagramas de Chapín no hace falta, ¿sí? Bueno, si se desea se puede indicar su uso, esto tampoco hace falta. Ahora vamos a ver, esto se refiere al tipo de variable. Si se desea se debe asignar un valor de inicio. Asignar el valor de inicio a una variable es lo que nosotros conocemos como inicializar, dar un valor de inicio, ¿sí? Entonces, en Chapín sí trabajamos con inicialización de variables, lo que no trabajamos es con declaración de variables. Declarar una variable es decir de qué tipo es. Bueno, los identificadores, digamos, las variables se dividirían en dos. Podemos encontrar las constantes y las variables, ¿sí? Las constantes son las que, como dice su nombre, el valor no cambia, ¿sí? Como por ejemplo, si yo necesitara utilizar una variable pi, que tenga como valor 3.1416, en realidad ese es un valor que lo puedo inicializar al comienzo del programa y a lo largo del programa ese valor no va a variar. En cambio, por ejemplo, si yo necesito calcular en el ejemplo que veníamos trabajando de el promedio de edad, la variable edad
va a ir cambiando con cada nuevo dato que ingreso, ¿sí? Va a cambiar varias veces a lo largo del programa. Y acá ustedes en general, acá se hacen bastante lío. Esto es una buena clasificación de las variables, ¿sí? No solo por el tipo, que era lo que habíamos visto, el tipo de dato que contiene, sino por el uso que se le da a la variable. Las variables de trabajo son aquellas que, por ejemplo, yo utilizo para que el operador ingrese información, ¿sí? O para asignarle un cálculo, qué sé yo. Por ejemplo, si yo necesitara asignar en una variable que haga el cálculo del dígito verificador de un quit, ¿sí? Vieron que el último dígito del quil o del quit es un valor que es calculado, no es azaroso. ¿Sí? Bueno, yo podría, asignar en una variable que se llama variable de trabajo toda esta operación para obtener ese dígito verificador. O podría utilizar una variable de trabajo para leer la edad de un alumno. O podría, qué sé yo, utilizar una variable de trabajo para mostrar, qué sé yo, hacer una operación como la suma de dos datos y mostrarlo. Eso sería una variable de trabajo. Ahora tenemos variables que serían como especiales, que son, por ejemplo, los contadores, que se utilizan para llevar el control del número de ocasiones en que se realiza una operación. ¿Qué quiere decir? Sirven para contar determinados sucesos. Si yo en el pedido que les decía recién de hacer este algoritmo para calcular la edad promedio, yo podría necesitar un contador para que me cuente cuántos de los alumnos son mayores que 30. ¿Sí? Independientemente del promedio, puedo requerir un dato adicional, que es cuántos son mayores de 30. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que ir contándolos. Acumulador, ¿para qué lo podría necesitar? Un acumulador lo voy a necesitar para calcular el promedio. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar ir leyendo las edades de las distintas personas e ir acumulándolas, porque en eso se basa el promedio, es la suma de todas las edades dividido en la cantidad total de personas, ¿sí? Entonces podría necesitar un acumulador para ir acumulando esas edades. Y después hay otras variables que en general se hacen bastante lío con estas, que es variable indicador o de bandera. Si yo necesitara, por ejemplo, saber si entre los alumnos de Informática 2 hay algún alumno mayor de 50 años, ¿sí? Pero no necesito saber cuántos, ni necesito el promedio de edad, ni necesito nada. Solamente necesito saber si hay alguno mayor a 50, entonces para eso podría utilizar una variable de tipo bandera, ¿sí? Una variable de tipo bandera me indica si algo cambia de estado o no. Eso lo vamos a ver con un ejemplo, porque si no es muy teórico. Bueno, diagramas estructurados, acá les dice un poco, quiero ver, a ver, esto no lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo con la práctica. Les dice, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes ya han visto algún diagrama de Chapin, pero acá lo que les está diciendo es que, bueno, por ejemplo, que en la primera acción se coloca el encabezado o el título del algoritmo, que digamos de qué se va a tratar, qué sé yo. Por ejemplo, en este caso podría ser cálculo del promedio de edad, después tiene que ir seguido de la palabra inicio, y la última instrucción que se ve tiene que ser de fin, como para saber dónde empieza y dónde termina. Después hay un orden para hacer las cosas, digamos, hay una parte que es para la declaración de variables, que en Chapin no lo vamos a hacer. Después hay una parte de inicialización de variables, o sea, todo eso va respetando un orden. Siempre tiene que ser rectangular, un rectángulo perfecto. Ahora lo vamos a ir viendo. Y tenemos estos símbolos donde se ven el nombre de este símbolo que representa y la descripción, que es para qué se usa, ¿sí? Entonces vamos a utilizar un tipo sobrecito para expresar condiciones. Esto es lo que ustedes han visto en pseudocódigo como sí, el sí entonces y fin sí. Acá lo vamos a expresar mucho más sencillo, ¿sí? Después tenemos un repetir hasta, que normalmente no lo usamos. Tenemos un hacer mientras y uno visualmente,
¿sí? Sin necesidad de ver cuál es el contenido, podemos saber cuál es la elección que hicimos, cuál es la herramienta que utilizamos, ¿sí? Este sería el hacer para o el repetir, ¿sí? Acá está mezclado porque el repetir hasta en realidad es el hasta. Esto se traduciría como el hasta, y el hacer para en realidad es lo que llamamos para, directamente. Bueno, las estructuras de control, como pueden ser secuenciales, condicionales, simples y múltiples, cíclicas, con cantidad conocida, desconocida de iteraciones, estas, digamos, son las estructuras de control de que disponemos para desarrollar el algoritmo. Son esas tres. El algoritmo puede ser netamente secuencial, digamos, se ejecuta de la primera instrucción hasta la última, una debajo de la otra, en orden, ¿sí? Después tenemos las condicionales, donde hay una o más condiciones que nos indican que el algoritmo sigue por un carril o por otro. Siempre los algoritmos, siempre los chapines se ejecutan de arriba hacia abajo. No es que yo puedo después, qué sé yo, si estoy en la sentencia 10, decir que vuelva a la 2, después que pase a la 25, después que vuelva a la 13, ¿sí? Que eso, por ejemplo, lo permitían los diagramas de flujo. En cambio, acá en el diagrama de Chapin, siempre se va de arriba hacia abajo, ¿sí? Solo se vuelve cuando se trata de estructuras cíclicas o de subrutinas o digamos, funciones o procedimientos, pero que no los vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver. Una instrucción en las estructuras secuenciales, una acción sigue a otra en secuencia, las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente, y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos. Bueno, condicionales, tenemos condicionales simples y condicionales múltiples. Vamos a ver que los condicionales simples son los que ustedes conocían como sí, si no y fin sí. Ese sería el condicional simple. Y condicionales múltiples son los que eran los en caso de, o la estructura case, ¿sí? Todo esto es demasiado teórico para explicarlo. Así que lo vamos a ver con la práctica, que lo van a descubrir enseguida. Y después las estructuras repetitivas, que son, bueno, acá existen tres tipos de estructuras cíclicas. Mientras, cuando no conocemos la cantidad de iteraciones, ¿sí? La cantidad de veces que voy a repetir un ciclo, es lo mismo el repetir hasta. La diferencia es que el repetir hasta lo que garantiza es que al menos el ciclo se ejecuta una vez, a diferencia del mientras, y el para es el que nosotros conocemos la cantidad de iteraciones, una cantidad controlada y que es previamente conocida. Ahora vamos a ir viendo cuándo se utiliza cada uno. Entonces fíjense que acá les puse un ejemplo. Fíjense, esto es lo que nosotros llamamos secuencia. Esta es una instrucción, debajo se ejecuta esta, debajo la siguiente, y acá nos encontramos con una condición, ¿sí? De acuerdo a que esta variable subtotal sea mayor a 1000, es que va a caer del lado del verdadero o del lado del falso. Siempre tenemos que respetar esto, ¿sí? Al lado verdadero está a la izquierda, al lado falso está a la derecha, ¿sí? Bueno, de acuerdo al resultado de esta condición, se va a ejecutar estas sentencias o esta sentencia. No se van a poder llevar a cabo ambas a la vez. O cae de un lado o cae del otro. Son mutuamente exclusivos, ¿sí? Se excluye uno del otro. Bueno, y acá vemos lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que acá hay una estructura cíclica, entonces el conjunto de instrucciones que está acá adentro se repite una determinada cantidad de veces mientras se cumple una condición. Acá tenemos un tipo de estructura de decisión múltiple, ¿sí? Donde el resultado de esta comparación de esta variable puede hacer que se caiga sobre este carril, este o este, ¿sí? Entonces tiene 4 vías posibles de resolución. Bueno, entonces vamos a empezar con algunos ejemplitos, que yo no sé si son estos los que había visto o había puesto algún otro. A ver, vamos a ver acá. Vamos a empezar para no ir por los más sencillos de todos. Todo esto, fíjense que va a estar subido para que ustedes tengan todo el material, ¿sí? Entonces vamos a decir, dada
la altura y la base de un triángulo, calcular la superficie, ¿sí? Entonces vamos a ir a un, bueno, yo siempre tengo abierto el Excel. Y vamos a ir a Structurizar. Y vamos a ir acá. Acá estamos. Lo vamos a abrir, vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, esto ustedes lo que yo hago acá, en realidad es lo que haría en el pizarrón, pero como estamos trabajando de manera virtual, utilizamos este programa. Acá normalmente, ¿qué hacemos? Fíjense que todo esto lo voy manejando. Ustedes ya les dije que lo pueden hacer en papel. Con doble clic, acá pongo el nombre del programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, dada la base, la altura y la base de un triángulo, calcular la superficie, ¿sí? La superficie está dada por la base, por la altura, dividido 2, ¿sí? Entonces, vamos a poner el nombre, cálculo, superficie, triángulo. Bueno, entonces acá es importante saber qué datos nos va a proporcionar el usuario. El usuario va a tener como dato de entrada, digamos, este programa va a tener que tener la superficie, perdón, la base y la altura, ¿sí? Yo puedo elegir las letras B y H para guardar esos datos, ¿sí? En realidad, una variable, ¿qué es lo que nos permite? Decir que va a haber un lugarcito en memoria, vamos a suponer que esto es la memoria de la computadora, que va a tener un montón de cosas. La memoria se divide en cuadraditos, ¿sí? De acuerdo al tamaño de la variable que yo necesite, digamos, por ejemplo, si yo voy a guardar un dato decimal, con decimales, con X cantidad de decimales, voy a requerir más cuadraditos de memoria para esa misma variable. Yo puedo decir que la variable B ocupa estos 4 cuadraditos, ¿sí? Después, si yo quisiera, en este caso, por ejemplo, la base va a ser un dato de tipo entero, ¿sí? No voy a utilizar comas. Entonces, en ese caso voy a requerir de un espacio menor. Vamos a suponer que este es nuestro espacio. A este cuadradito yo le voy a llamar B, ¿sí? Y después, a este otro cuadradito le voy a llamar H. Son datos de tipo entero, ¿sí? Y después voy a tener un lugarcito en la memoria donde tenga la variable S, que es donde yo voy a hacer el cálculo propio de la superficie. Fíjense que como datos de entrada yo voy a necesitar que el usuario me diga la base, vamos a suponer, qué sé yo, por ejemplo, 3, la altura, 9, y el dato de salida, ¿cuál va a ser? Va a ser lo que yo coloque acá en ese, que ¿qué va a ser? Va a ser igual a la base por la altura dividido 2, ¿sí? Entonces el resultado lo voy a guardar acá. Ese sería un dato de salida. Esto es para que tengan idea de cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. ¿Cómo expreso esto en Chapin? ¿Dónde le digo cuál es un dato de entrada y cuál es un dato de salida? Bueno, entonces fíjense, bueno, en Structurizar las operaciones en general están en inglés, pero también pueden modificarse. Entonces, vamos a ir a través de la sentencia input, que es lo mismo que ingresar. Eso lo voy a cambiar para que ustedes puedan poner ingresar. Esperen, los otros alumnos me lo habían hecho cambiar. Esto quiero ver dónde está. Esperen que me acuerde de algo. Esto era esconder, no, acá, preferencias. Preferencias, analizador, me parece que era. Entonces acá, fíjense que en preferencias, analizador, yo digo que la entrada le voy a decir ingresar y a la salida le voy a poner mostrar.
Entonces, ¿cómo hago para ingresar un dato? El que no hizo esa conversión que yo hice recién a través de preferencias, en vez de colocar ingresar, va a tener que colocar input. Yo en este caso voy a poner ingresar. Sí. ¿Alguien se perdió? Todavía no. Bueno, entonces voy a ingresar B y H. Fíjense que yo acá podría hacer ingresar B y en otro renglón aparte ingresar H, ¿sí? O puedo hacer directamente ingresar B, H, ¿sí? Ahí estamos, tenemos la base y la altura. Después vamos a hacer un cálculo. ¿Cómo hacemos este cálculo? Que era lo que yo hice acá en la planilla de Excel, donde le asigno a esta celda este contenido, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hago a través de otra secuencia, ¿sí? Otra instrucción. Entonces voy a decir que la variable S le asigno, la asignación la van a ver así, como flechita, ¿sí? ¿Cómo se hace la flechita? Con el signo menos, con el signo menor y el guión, ¿sí? Entonces, a S, ¿qué le asigno? Base por altura dividido 2. Acá hago el cálculo. ¿Y qué es lo que me estaría faltando? Yo acá, a través de la sentencia ingresar, permito que el operador ingrese valores a mis variables, ¿sí? Y, por último, lo que me falta es mostrar. Mostrar S. Y así quedaría conformado el diagrama de Chapin. ¿Hay algo de esto que no se haya entendido? Por mi parte se entendió, profe. Bárbaro. Por mi parte también. Sí. Buenísimo, yo trato de ir ahora arrancando despacio, ¿sí? Después vamos a tener que pisar el acelerador, porque todo esto en realidad es como para que ustedes vayan haciendo el pasaje mental de pseudocódigo a diagrama de Chapin, ¿sí? Bien, un error muy frecuente, que es importante que los tengan en cuenta porque son errores grosos. A ver, le ponen comillas a las variables. Las variables jamás llevan comillas, ¿sí? Bien, esto está mal. Fíjense que vamos a tratar de ejecutarlo. Y fíjense que hace cualquier cosa. Fíjense cómo es cuando funciona bien. Vamos a hacer así, le vamos a sacar esto. Entonces, lo vamos a ejecutar. Entonces, fíjense que acá nos va a decir, insertar un valor para B, H. ¿Sí? Entonces yo voy a ingresar la base, dijimos 9, la altura 3 o al revés, no importa cómo era, y aceptamos. Y ahí me muestra el valor, que es 13. ¿Sí? Structurizar lo que hace es cortar los decimales. Si yo quiero que aparezcan los decimales, lo tengo que forzar. Entonces, en vez de hacer la división por 2, le digo que hago la división por 2.0. Entonces, ahí se da cuenta de que yo quiero trabajar con decimales, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí lo hacemos otra vez. Base 9, altura 3, y ahí me muestra el resultado como 13,5, ¿sí? Bien, ahora, es importante siempre cuando uno está programando o haciendo un algoritmo que agreguemos leyendas para que se sepa lo que el usuario está ingresando, porque acá no tiene ni idea de qué es lo que está ingresando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que yo lo puedo hacer así. Pongo acá un mensaje, ingrese la base del triángulo. Y ahí pongo coma. Y después, ven que voy admitiendo, y después voy a poner que ingrese la altura. Ingrese la altura. Fíjense cómo es. El texto que yo quiero que aparezca en pantalla, literal, va a ser lo que está entre las comillas, ¿sí? Y después separo con una coma y pongo el nombre de la variable. ¿Estamos? Siempre hay que respetar. Si la variable la puse en mayúscula, la cargo acá en mayúscula. Si no, es probable que las tome como dos variables distintas. O sea, si yo pongo acá
H minúscula, que tome que H mayúscula es una variable y H minúscula es otra variable. En realidad eso va a depender del lenguaje de programación. Hay lenguajes que son sensibles al caption, digamos, a la mayúscula, y hay otros que no. Bueno, entonces ahí está, y le digo que ingrese la altura del triángulo, ingreso H, y acá puedo hacer lo mismo, mostrar la superficie del triángulo es 2 puntos, espacio, y ahí están. Entonces fíjense que para el operador es mucho más sencillo de esta manera. Entonces dice, ingrese la base del triángulo, 9, ingrese la altura del triángulo, 3, la superficie del triángulo es 13,5. ¿Sí? Bien. Entonces acá utilizamos en realidad 3 variables de trabajo, B, H y S. ¿Sí? Otra cosa que es innecesaria y que la hacen muchas veces, y en realidad cuando uno ya está, digamos, cuando estamos evaluando algoritmos, no es solo que el programa funcione, digamos, que sea eficaz, sino además también tiene que ser eficiente. O sea, si nosotros colocamos un montón de sentencias de más, no tiene sentido, no estamos utilizando bien las herramientas que tenemos. Si yo acá arriba hiciera, por ejemplo, a B le asigno 0, y a H le asigno 0, que esta es una costumbre que habitualmente toman, y a S le asigno 0, esto es inicializar las variables en 0. ¿Sí? Esto, vamos a cambiarlo de lugar. Ven que lo subo acá. Esto en realidad, fíjense que el programa va a funcionar igual, ¿sí? O sea, ingresamos 9, ingresamos 3, y nos muestra, pero en realidad estas 3 sentencias están de más. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo leo, ¿qué es lo que hace esta parte del programa? Primero pone acá en 0, pone acá en 0, y pone ahí en 0, ¿sí? Cosa que es innecesaria, porque en realidad cuando yo leo la base, leo el 9, piso lo que estaba ahí, ¿sí? Cuando coloco acá el 3, piso lo que tenía ahí, independientemente de qué es lo que haya tenido yo ahí, ¿sí? Y el cálculo va a pisar lo que tenía ese antes. Así que en realidad son un montón de sentencias que son innecesarias y que consumen recursos, porque la computadora las tiene que ejecutar. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahí está nuestro primer diagramita. Ahora, por ejemplo, ingrese las 3 notas de un alumno y mostrar su promedio. ¿Alguien se anima a hacerlo y mostrarlo? No. Lo vamos a guardar por las dudas. Vamos a poner así. Tienen que ver guardando todo esto. Bueno, yo si alguno quiere, y si no, los vamos a ir haciendo acá. Acá hay una parte. Bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, ingresar las 3 notas de un alumno y mostrar el promedio. Bueno, sería algo similar a lo que ya estuvimos viendo. Vamos a verlo acá, por ejemplo. Acá lo voy a guardar con otro nombre. Pero vamos a utilizar el mismo, así optimizamos. Bueno, archivo, guardar como. Esto lo pueden sacar, ahora lo vamos a mostrar. Cálculo, vamos a poner promedio. Promedio, 3 notas. Ahí estamos. Cálculo, promedio, 3 notas. Esto a la hora de hacer un parcial, van a poder utilizar o Structorizr o bien hacerlo en papel, ¿sí? Bueno, esto para mostrarlo o no, esto se hacía, a ver, preferencias. Esperen que me acuerdo cómo era. O a ver la vista. Para que no me ocupe lugar. Diagrama, mostrar comentarios, intercambiar, esconder declaraciones, comprobar diagramas. Ahí está, mostrar la prevista del código. Bueno, entonces acá, bueno, esto dijimos que no iba.
Lo vamos sacando. De paso, digamos, no es que vamos a dar una clase de cómo utilizar Structurizr, sino que lo van a ir viendo con el funcionamiento. Y cualquier duda me preguntan, ¿sí? Entonces acá vamos a ingresar nota 1, yo les voy a mostrar dos maneras de hacer esto. Nota 1, entonces ingreso n, vamos a hacer así, ingresamos la nota 2, N2, ahora vamos a hacerle así, N1, N2 y N3. Ahí estamos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo calcularíamos el promedio? El promedio va a ser otra operación distinta. N1 más N2 más N3 dividido 3.0. Vamos a poner acá el promedio. El promedio es... Entonces, bueno, a mí me gusta esto traducírselos en Excel. Vamos a utilizar ahora una variable que se llame N1, N2 y N3, ¿sí? Que van a ser de tipo numérico, yo puedo decidir si es entero o si es decimal, y una variable para que nos muestre el promedio, ¿sí? Vamos a utilizar 4 lugares de memoria, N1, N2, N3 y P. Ahora vamos a ver otra manera utilizando menos espacio de memoria, ¿sí? Fíjense que acá no hace falta inicializar ninguna variable porque directamente cuando leo piso el contenido que tienen, que era lo que les explicaba hoy. Acá tenemos el cálculo y después acá tenemos la muestra del promedio. Estas tres son variables de entrada y esta es una variable de salida, ¿sí? Un dato de salida. Fíjense, entonces acá, que lo mostramos, entonces la nota 1 es un 5, la nota 2 un 8 y la nota 3 un 9. El promedio es de 7.33, ¿sí? Ahí estamos. Entonces fíjense que incluso ahí les muestra cuáles son variables, acá les dice entrada, ¿ven? Y ahí les dice salida. Esto de acuerdo a la instrucción que utilizamos, ingresar o mostrar. ¿Sí? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Sí, Ana, Bueno, perfecto. genial. Bueno, ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver, yo les podría pedir que ustedes hagan este ejercicio, pero utilizando solamente dos variables. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo podríamos resolver? Podríamos hacer, a ver, vamos a utilizar dos variables. Entonces, vamos a hacer así. Ingresamos la nota 1, vamos a usar solamente N1 y P. Entonces vamos a ponerle N y P. Entonces vamos a ver cómo. P acá lo vamos a sacar. Lo vamos a hacer de otra manera. Entonces yo ingreso la nota 1, ¿sí? Y podría querer ya acumularla, irla acumulando. Para eso voy a utilizar un acumulador. Cuando utilizo acumulador, bandera o contador, tengo que darle un valor inicial a la variable. ¿Para qué? Para que cada vez que arranque el programa, esa variable se vuelva a poner en cero, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un acumulador que se va a llamar P, y a P lo voy a inicializar en cero. Vamos a usarlo acá arriba. Vamos a poner P en 0. Lo pongo arriba. Ahí estamos. Entonces digo, ingreso nota 1, la voy a ingresar en N. A P le voy a asignar P más N. ¿Sí? P estaba en 0. Ahora P, ¿a qué va a ser igual? Al valor de N. Después vuelvo a copiar esta sentencia. Y voy a ponerla acá. Ahora la subo ahí.
ingresar nota 2. La ingreso en N. Entonces no pasa nada porque la pisa, ¿sí? Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? A P le vuelvo a asignar P más N. Entonces, ya ahora va a tener lo que tenía P, que P tenía la nota 1. Ahora va a tener la nota 1 y la nota 2. Y después repito esto. Lo voy a hacer para la nota 3. Lo vamos a pasar para abajo. Entonces, acá ingreso la nota 3. Acá subo este para acá. A ver. Ahí estamos. Y entonces acá puedo decir el promedio es P sobre 3.0. ¿Le ven alguna dificultad? Obviamente es más complejo porque estoy reutilizando una variable, pero fíjense que hace lo mismo. Y fíjense que P se refiere a sí mismo, ¿sí? P es P más N. Entonces, por eso es necesario que yo lo inicialice en 0. Otra manera de hacerlo sin inicializarlo en 0 es, saco esta sentencia y acá digo que P es igual a N. Entonces, en realidad, piso cualquier valor anterior que tenga P. ¿Sí? Le asigno el valor de N. Cuando ingreso en la nota 2, ahí sí tengo que guardar lo que P ya tenía más N. Fíjense que lo vamos a ejecutar. Vamos a ver qué pasa. Nota 1, 8. Nota 2, 6. Nota 3, 9. El promedio es 7,66. ¿Sí? Fíjense que utilicé dos variables. La diferencia de este programita con este es que yo en vez de hacer 7, por ejemplo, 8, 9, y que esto sea este, más este, dividido 3, ¿sí? Y ocupo 4 lugares. ¿Cómo lo resolví? Lo resolví utilizando dos variables. Vamos a ponerlas de este lado. Vamos a suponer que esta, que está acá, vamos a poner, y esta que está acá, a esta la voy a llamar N, y a esta la voy a llamar P. Esto es para comparar. Entonces yo ingreso primero el 7, ¿sí? El 7. Entonces a P le asigno ese 7, ¿sí? Después, acá que ingreso yo, el 8. Piso el 7, ya no lo quiero más al 7, ¿sí? Entonces P va a ser igual a lo que P tenía más el nuevo N. 7 más 8, ¿cuánto es? 15. Después ingreso el tercer valor, lo vuelvo a pisar a N, porque entonces no guardo las notas anteriores, ¿sí? Entonces ingreso el N, el N nuevo. Y P que va a ser 15 más 9, o sea, ahora va a ser 24. ¿Y qué muestro? 24 dividido 3. Entonces acá optimicé, en vez de utilizar 4 variables, utilizo 2. Entonces utilizo menos memoria, menos recursos. ¿Alguien tiene alguna duda de este? No, por mi parte no, profe. Bárbaro. Por mi Bueno, parte tampoco. genial. Bueno, el que tiene alguna duda, me dice. Después la idea es que ustedes vayan pudiendo hacer algunos de estos algoritmos y vayan compartiéndome pantalla y vamos viendo, ¿sí? Para que no sea tan aburrido, que sea como una clase solamente expositiva. Bueno, esto estamos. Entonces, ahora, bueno, esto lo saco y vamos a ver un tercero. Acá ya se nos presenta alguna alternativa perdón, esto ya que estoy, voy a introducir algo que es el for, que ustedes ya lo habían visto, cálculo de las notas, a ver. Volvemos a la versión anterior, que yo había dicho, ¿se acuerdan que a P lo inicializaba en 0? Y esto lo poníamos más arriba, esto lo paso para abajo, y acá yo hacía P más E. Bueno, entonces ustedes fíjense, ahora se los alejo un poquito, fíjense que acá
se repite tal cual, siempre lo mismo. ¿Cuántas veces se repiten estas dos instrucciones? 3 veces. 3 veces. Entonces, cuando yo tengo las mismas instrucciones que se repiten una cantidad definida de veces, eso lo puedo reemplazar por un for. Un for. Bueno, fíjense que acá yo lo voy a tener. Ahí le saco el tilde para poder escribir. La estructura de un para o de un for es de esta manera. Yo digo para el nombre de una variable. Esta variable es una variable interna que va a ir contando la cantidad de ciclos, ¿sí? Entonces, fíjense que yo digo el valor inicial desde 1 hasta 3. Y acá les dice el paso, ¿sí? ¿Cuánto va, digamos, cómo va a ir contando? Si de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, como yo quisiera, o puedo contar para atrás, en vez de que aumente, disminuya. Eso lo vamos a ir viendo con ejemplos, ¿sí? Entonces, fíjense Profe, que... Sí. ¿me podría explicar otra vez qué es lo que va haciendo con las notas? ¿Las va pisando y las va sumando a medida que voy ingresando? Exactamente. Yo te muestro qué es lo que va Vale. haciendo. Yo acá, acá les puse cuáles eran las notas que iba a ingresar y acá el valor que iba a mostrar Sí, en pantalla, ¿sí? sí, Entonces, en el primer ejemplo que habíamos visto, yo leo la nota 1, la guardo en N1, leo la nota 2, sí, la guardo en N2, leo la nota 3, la guardo en N3 y después calculo el promedio y lo muestro. En el sí. segundo ejemplo, yo no guardo las notas, solamente las leo, las acumulo y nada más. Entonces, Ah, ¿cómo se ejecuta el programa? Leo la primera nota, que es un 7, guardo ese 7 en un acumulador, P va a actuar sí. como variable de trabajo y como acumulador. Después leo la nota 2, que es un 8, ¿sí? Y la acumulo. El nuevo P va a ser lo que P tenía, que es 7, más 8. Entonces ahora va a valer 15. Y leo la tercera nota, que es un 9, ¿sí? Entonces a Sí. P le voy a asignar lo que P ya tenía, que era la nota 1 más la nota 2, y le guardo la nota 3. Entonces, 15 más 9 es 24. Ahí estamos. Y cuando muestro el resultado en pantalla, ¿qué muestro? No muestro P. Muestro P dividido 3. Entonces va a mostrar un 8. ¿Sí? El valor de P, Bien. perdón, el valor de P no se altera. El valor de P va a seguir siendo 24. Solo que en pantalla va a Es mostrar como, P dividido 3. es como que se va guardando en otro lado. Se va guardando en estas dos variables, nada más. Ah, en vez en el otro acumulaba más memoria, sí. En este ocupo más memoria, exactamente. En este ocupo menos Ah, bien. memoria, 2 posiciones, y en este ocupo 4 posiciones. 4. Que por ahí para Sí. algoritmos sencillos no pasa nada, pero en algoritmos más grandes se vuelve más lento. ¿Sí? Lo Claro. que ocupa más memoria. Tiene que ir a buscar a distintas posiciones. ¿Mm? Ah, bien. Sí. Bueno, Gracias. entonces, acá, como vamos a utilizar una estructura de tipo para o un tipo for, es una estructura cíclica. Lo que está acá adentro se va a ejecutar una determinada cantidad de veces. ¿Sí? Se va a ejecutar desde 1 hasta 3, o sea, se va a ejecutar para i igual a 1, para i igual a 2 y para i igual a 3, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos que se repiten? Estos dos. Entonces los pongo dentro del ciclo, ¿sí? Me quedó acá, me quedó esto. Ahí está, a veces da un poco de trabajo colocarlos. Esto lo saco, porque ya no los necesito. Esto tampoco, y ahí está. Entonces, fíjense, acá le voy a poner directamente, ingrese nota, y fíjense que va a ser lo mismo. Vamos a probarlo, entonces vamos a ingresar las notas, como eran las notas que teníamos acá, eran 7, 8, 9, 7, 8, 9. Y ahí va a mostrar el promedio es 8.0. ¿Sí? Fíjense entonces, estas instrucciones que están acá adentro se ejecutaron 3 veces. Entonces utilizamos una estructura cíclica. ¿Mm?
AP lo utilizamos como un acumulador, entonces como es un acumulador, está inicializado en 0. ¿Sí? Fíjense que yo acá le puedo decir, ingrese, a ver, vamos a poner acá, ingresar nota, y a ver cómo puedo poner para que nos diga el mensaje. Podemos poner acá. Acá en pantalla va a decir mostrar nota. Y. Entonces fíjense que acá me va a decir el número de nota que estoy ingresando. Fíjense acá. Ahí estamos. Fíjense que dice nota 1. ¿Sí? Entonces yo ingreso el 9. Ahora dice nota 2. Ingreso el 8. Nota 3. Ingreso el 7. Y acá, el promedio es 8.0. Ven que acá ustedes pueden ver, sin hacer nada, sin tocar ustedes la variable i, solamente muestran el valor de i. Para cada ejecución del ciclo i va a tener un valor distinto. Primero va a valer 1, después va a valer 2 y después va a valer 3. ¿Sí? Siempre i va a tener un valor inicial y un valor final. ¿Estamos? Bien. Bueno. Eso era para mostrarles una estructura de tipo cíclica. Acá vamos a guardarlo como otra cosa, por las dudas que después alguien me lo pida. En medio de 3 notas, vamos a ponerle for. Bueno. Y ahora vamos a ver este otro ejercicio. Esperen que este es uno que guarda de respaldo, que no hace falta tenerlo. Y vamos a ir a este ejercicio. ¿Están cansados, agotados de escucharme? Espero que no. Bueno, yo me canso un poco de escucharme, así que los entendería. Bueno, acá dice, ingresar la altura y el sexo de una persona, porque, a ver, la idea de todo esto es que nosotros primero aprendemos cada estructura por separado, pero nunca nada se da de forma tan limpia. Van a tener que mezclarlas después todas, por eso es importante que vayamos entendiendo las estructuras por separado para después poder mezclarlas, ¿sí? A medida que se va complejizando, yo voy a tener que usar una estructura dentro de otra, ¿sí? Entonces, fíjense que dice, ingresar la altura y el sexo de una persona, si la altura supera 1,80 y es hombre, debe salir un mensaje que indique que supera la altura promedio. Si es mujer y la altura supera 1,70, debe indicarse que supera la altura promedio. En otro caso, se debe indicar que la altura no supera el promedio. ¿Sí? Bien. Entonces acá ya nos enfrentamos a un algoritmo que tiene que tener una estructura de decisión, que de acuerdo a determinados valores me muestre un mensaje, digamos, la salida no va a ser una sola la posible, sino que puede ser que diga supera el promedio o que diga no supera el promedio. Eso va a variar de acuerdo a una condición. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar uno nuevo. Así que vayan teniendo en cuenta que cualquier duda la vamos planteando. ¿Por qué? Porque después se va a ir poniendo cada vez más complicadito. ¿Sí? Bueno. Ahí estamos. Acá se los voy a agrandar un poquito. Entonces, ¿cuáles se les ocurre que van a ser los datos de entrada? Esto lo voy a sacar. ¿Y qué variables voy a utilizar? Y la altura y el sexo. La altura y el sexo, ¿sí? Entonces voy a elegir el nombre que quiera para esas variables. Le puedo poner S para el sexo y H para la altura. ¿Y qué le tengo que mostrar? Un mensaje que diga o supera o no supera. ¿Sí? Esa va a ser las leyendas que le tengo que mostrar al usuario. Entonces vamos a hacer eso que ustedes dijeron. Bueno, vamos a poner cálculo, altura, promedio. Ahí está. Entonces, vamos a utilizar ingresar sexo, para que sepa qué es lo que está ingresando. Ingresar
altura. Acuérdense que lo que está en comillas siempre es lo que yo quiero que salga tal cual. Y entonces, acá me enfrento a la decisión. Una decisión, digamos, un if, que es la estructura de decisión que voy a utilizar, es ese rectángulo, ese sobrecito que habíamos visto acá. Esperen que lo habíamos visto acá, ¿sí? Esta condición, uy, que acá está exactamente al revés, del lado izquierdo debe ser el verdadero y del lado derecho el falso. El resultado de esa condición debe arrojar un valor que sea o verdadero o falso. O sea, yo acá la pregunta que tengo que hacer no puede ser cuál es el sexo. Pues el resultado, digamos, no puede ser un valor distinto de verdadero o falso. Tiene que ser una pregunta que dé verdadero o falso. Entonces voy a preguntar si el sexo que ingresó es masculino. ¿Sí? Si el sexo que ingresó es masculino, ¿cómo sé yo si supera la altura promedio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que volver a preguntar? Si la altura... ¿Cómo? No, digo que otro de esos más. Si la altura es menor a 1,80 o más. Claro, la puedo preguntar o si es menor o si es mayor. De acuerdo a cómo lo pregunte, va a ser que salga de un lado o del otro. Esto siempre va a haber un montón de maneras distintas de hacerlas. Yo algunas se las voy a ir mostrando al principio. Después ya con el correr de las clases les voy a ir mostrando de a una, ¿sí? Entonces, en este caso, si h es menor a 1,80, mostrar, vamos a poner, no supera. Caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Vamos a poner acá, mostrar, supera. ¿Sí? Y acá en realidad hago lo mismo. Hago con el copy y pego, pero en realidad, esperen que lo voy a hacer un poco más chiquito. En este caso, voy a preguntar si la altura es menor a 1,70, porque en este caso es mujer, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué digo? Si es menor a 1,70 no supera, y en caso contrario, digo supera. ¿Sí? Ojo que como está planteado así, yo cualquier valor distinto de M mayúscula, que lo tomo para masculino, lo va a tomar como femenino. O sea, si yo ingreso cualquier otra letra distinto de M mayúscula, lo va a tomar como femenino. Pero bueno, para el caso, para el ejemplo, no es lo que estoy queriendo mostrar, ¿sí? Bueno, entonces fíjense acá que yo ingreso que el sexo es femenino y la altura es 1,65 y me dice no supera. En cambio, si yo ingreso acá que el sexo es femenino y la altura es 1,90, supera. ¿Sí? Entonces, esta es una manera donde tengo, fíjense, tengo dos grandes ramificaciones acá, un verdadero y un falso, ¿sí? Acá de este lado. Y dentro de este tengo unas nuevas posibilidades, ¿sí? Bueno, esto vamos a ver otra forma de hacerlo. Esperen que yo voy guardando todo, calculo altura promedio. Ahí estamos. Y ahora lo voy a guardar. Profe, Sí. ¿y si se ingresa una letra en minúscula o solamente se ingresa en mayúscula? Lo va a tomar como si fuera femenino, si ingreso la M en minúscula. Ah, perfecto. Yo acá le puedo hacer alguna aclaración. Ingrese sexo y ustedes le pueden poner acá M masculino. F femenino. Como para darle alguna ayudita, ¿sí? Otra cosa que podría haber hecho es utilizar un operador lógico, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Puedo hacer una decisión que esté basada en más de una operación. Yo puedo preguntar si ese es masculino and H es menor a 1,80. Pregunto las dos cosas juntas. Entonces, en este caso,
fíjense que, esperen que voy a sacar acá, voy a poner acá supera. No, perdón, no supera. Vamos a sacar esto. O vamos a hacerlo al revés, vamos a plantear la pregunta si vemos el otro caso que es que no supera. Vamos a poner acá que sea mayor. Mayor o igual. ¿Sí? Si el sexo es masculino y la altura es mayor o igual a 1,80, le digo supera. Caso contrario, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar si el sexo es femenino y la altura es mayor o igual a 1,70. ¿Sí? Entonces, en ese caso, le voy a poner supera. Y caso contrario, le voy a poner no supera. A ver si me permite. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí lo probamos. Esto es una combinación. De manera que del único modo que esto va a dar resultado verdadero es cuando se cumplan ambas condiciones. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver después como tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, esto es una conjunción. Una conjunción da resultado verdadero si cada una de las operaciones que van unidas por ese AND da verdadero. O sea, si el sexo es masculino y la altura supera o iguala a 1,80, va a mostrar supera. En caso contrario, ¿qué va a preguntar? Si el sexo es femenino y la altura supera o iguala a 1,70. En ese caso también va a mostrar que supera. Y en cualquier otro caso va a mostrar que no supera. Puede ser que el sexo sea masculino y la altura sea menor a 1,80, o puede ser que haya puesto que el sexo es femenino y la altura sea menor o igual a 1,70. Menor a 1,70. ¿Sí? Siempre son opciones que son excluyentes entre sí. Entonces, fíjense que acá si yo lo pruebo, acá vamos a tener sexo, vamos a poner masculino, altura 1,79 y dice no supera. ¿Sí? Fíjense que si yo coloco acá, uno puede ir probando y digo sexo masculino, altura 1,80 y ahí nos dice supera. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo, bueno, para cada cosa. Puedo decir que el sexo sea femenino y la altura sea 1,63 y me dice no supera. O la última probita que nos falta es que el sexo sea femenino y la altura sea 1,70, por ejemplo, y ahí dice supera. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Ana. Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, todas estas cosas yo en general los guardo todos a los ejercicios que vamos haciendo, para que si ustedes después quieren alguna otra forma de resolverlo, me lo piden. ¿Sí? Bueno, me parece que darles más es apabullarlos un poco. Sí les digo lo que vamos a ver la clase que viene. Fíjense que vamos a ir incrementando el nivel de complejidad. Vamos a ver todos estos ejercicios que nos quedan. ¿Sí? La clase que viene vamos a dar otra vez bastante práctica. Esperen que dejo de compartir. Bueno, ahí Anita. está. Sí, ahí estoy, sí. Bueno. Sí, no quería hacérselos tan densos porque hace 1 hora y media que estoy hablando y digo, se van Sí. se van a agobiar. Sí. Para una segunda yo estuve clase. haciendo algunas preguntitas ahí Sí, al inicio de la video. clase y al finalizar la clase. Espera que suspendo la grabación, así todo esto no queda, que no tiene sentido porque no aporta la clase. Espera que